Vieja, ¿por qué las tarjetas están bloqueadas? El grito de Mateo atravesó el teléfono como una daga. No era una pregunta, era una acusación furiosa, cargada de desprecio que me dejó helada, con el auricular pegado a la oreja mientras el eco de su voz resonaba en mi pequeña sala, que hasta entonces había sido un santuario de mis recuerdos y ahora se sentía como una jaula. El tono, la forma en que pronunció vieja, no solo me ofendió, me despojó de cualquier dignidad que creía aún poseer, reduciéndome a un objeto inútil, un estorbo. Mi mano temblaba, no de miedo, sino de una indignación que burbujeaba desde lo más profundo de mi ser, una mezcla de dolor y rabia que por anos eu vine aguardando. Había intentado minutos antes hablarle de Miguel, de la ausencia que aún pesaba en mi corazón, de cómo el silencio de la casa amplificaba mi soledad, esperando quizá una palabra de consuelo, un gesto de afecto de mi único hijo. Pero fui ingenua. Claro, en vez de eso, recibí este ataque, esta exhibición de avaricia y desconsideración, que dejó claro que mi luto, mi dolor, no significaban absolutamente nada para él. La conexión se cortó bruscamente, dejándome con el sonido hueco de la desconexión, un vacío que se sumaba al que ya sentía desde que Miguel partió, y la frialdad de su voz aún ecoaba en meus pensamientos. Las palabras de Mateo, esa frase cruel, no fueron solo un golpe, sino un recordatorio brutal de la realidad que me negaba a aceptar. Para él, yo era solo una fuente de recursos, una billetera andante de la que podía disponer a su antojo, sin importar mi estado de ánimo, mi salud o mi profunda tristeza. Su tono, su falta de empatía, revelaron la verdadera naturaleza de su amor filial, que era en realidad una transacción, un intercambio conveniente donde yo siempre daba, y él solo tomaba, sin nunca se importar de cómo eu estaba me sentindo, ou de meus sentimentos. Y mientras el teléfono se deslizaba de mis dedos, cayendo suavemente sobre la mesa, mis ojos se posaron en una fotografía vieja de Miguel y yo, sonriendo, jóvenes, llenos de sueños y esperanzas. En ese instante, una resolución inquebrantable comenzó a germinar en mi alma. Ya no más. El dolor, la humillación, todo lo que había soportado en silencio, se transformarían en la chispa de una fuerza que ni yo misma sabía que poseía. E agora eu estaba pronta para mudar. Mi nombre completo es Elena Rodríguez, y a mis 68 años, la vida me había enseñado más de dolor y sacrificio que de alegría, plena. Aunque nunca me quejé, siempre fui una mujer de fe. Vivo en esta casa que ahora se siente demasiado grande para mí sola, con el eco de cada paso, resonando en los pasillos vacíos, recordándome la ausencia, el silencio que se instaló después de que Miguel, mi amado esposo, partió hace ya 2 años. La viudez me envolvió en una capa de soledad tan densa que, a veces, respirar se volvía una tarea pesada, y a cada día me sentía máis e máis sociña. Busco una paz que se me escapa, que parece haber huido con él, dejando un vacío que ni siquiera los recuerdos más dulces logran llenar del todo, ya que a tristeza é muito grande para soportar. He pasado estos años intentando encontrar consuelo en la quietud, en los pequeños quehaceres diarios, pero la verdad es que mi alma sigue en búsqueda de algo que me devuelva la serenidad que se fue junto con mi grande amor. La vida, marcada por una dedicación incondicional a mi familia, ahora se siente vacía, como un libro con páginas en blanco, esperando ser escritas, mas eu non tiña ánimo nen para iso. Tengo un único hijo, Mateo, que a sus 42 años debería ser mi apoyo, mi compañero en esta etapa de la vida, pero se ha convertido en una sombra, una fuente constante de desilusión. Él está casado con Sofía, una mujer que, desde el primer día, me miró con desdén y que con su ambición desmedida no hizo más que envenenar la relación con mi hijo, afastando cada vez máis de min. E eu vía iso acontecer, sen poder facer nada. Mis 2 nietos, frutos de ese matrimonio, son para mí casi unos desconocidos. Los veo rara vez, en encuentros fugaces donde su mirada esquiva me revela que mi presencia en sus vidas es apenas un detalle. Non sou prioridade alguma para eles, e iso me doi moito.
La relación con Mateo se deterioró con los años, transformándose en una dinámica de conveniencia, donde mi valor se medía por lo que podía ofrecerle, y no por el amor incondicional que siempre le di. Él me buscaba solo por interés, por el dinero, que creía que tenía, por las comodidades que podía proporcionarle. Era una transacción fría, desprovista de afecto, donde mis sentimientos no importaban en absoluto. Apenas o meu dinheiro, e o que ele poderia me dar en bens materiais. Sofía, su esposa, fue un catalizador en este conflicto, siempre con sus comentarios mordaces, sus insinuaciones sobre mi vejez y mi incapacidad. Alimentaba la indiferencia de Mateo, convirtiendo mi casa en un mero punto de parada para sus retiradas financieras, un lugar de transacción. Su presencia era como una nube oscura que ensombrecia qualquer possibilidade de calidez familiar. E eu sentia isso em cada encontro, cada vez que ela vinha em minha casa, apenas para se aproveitar da minha bondade. Mi vida ha sido un constante sacrificio, una entrega incondicional por mi familia. Renuncié a mis propios sueños, a una beca de estudios en arquitectura que habría cambiado mi destino, para cuidar de mis padres enfermos en su vejez, postergando mi propia felicidad por ellos. Pasé años trabajando incansablemente en empleos humildes, como costurera, doblando mi espalda por horas incontables, y luego como faxineira, limpiando las vidas ajenas para poder construir una mejor para mi hijo. Cada centavo que gané con sudor y lágrimas, cada renuncia personal, fue para asegurar que Mateo tuviera el mejor futuro posible. Mis propias necesidades siempre quedaron en segundo plano, invisibles ante la prioridad de su bienestar, de su educación, de sus caprichos. Creí que ese sacrificio me traería un amor de volta, que mi esfuerzo sería valorado, que la gratitud sería la moneda de cambio, pero estaba completamente enganada. Soñaba con un futuro próspero y agradecido, con un hijo que me honrara, que me viera como la heroína que intenté ser, una mãe dedicada, y que daría a vida por él. Pero ese sueño se desvaneció, dejando solo el amargo sabor de la desilusión, de un amor no correspondido, de un esfuerzo que fue en vano, y que só serviu para él, me humillar y me pisotear con sus palabras duras y frías. Estoy escribiendo. El bloque 3. Recuerdo el día en que Mateo cumplió 18 años. Le regalé mi reloj de oro, una herencia de mi abuela, diciéndole que cada segundo representaba el tiempo que yo le había dedicado, cada instante de mi vida que le había entregado, con mucho cariño y amor. Él lo tomó con una indiferencia que me heló el alma, apenas un «gracias, vieja», antes de guardarlo en su bolsillo, sin mirarme a los ojos, como si aquilo no significase absolutamente nada para él, y me causó una dor sin igual. Décadas de trabajo incansable se sucedieron, cada una dejando su huella en mis manos, en mi espalda, en mi alma. Fui costurera, doblando mi cuerpo sobre telas y máquinas durante jornadas interminables bajo la luz tenue de una lámpara, cosiendo sueños ajenos mientras los míos se deshilachaban. Mis ojos, ahora cansados, aún recuerdan las puntadas perfectas que hacía para que cada prenda quedara impecable. Después, cuando la costura ya no era suficiente para los gastos que Mateo generaba con sus estudios y necesidades, me convertí en faxineira. Limpiaba pisos ajenos, baños que otros ensuciaban, sacudiendo el polvo de vidas que no eran mías, mientras el polvo se acumulaba en mis propios sueños, que ya estaban mortos y jogados en una caixa. El olor a cloro y desinfectante se impregnó en mi piel, en mi memoria, recordándome cada día el esfuerzo silencioso que hacía por mi hijo. Trabajé en casas de familias adineradas, observando desde la distancia sus vidas de opulencia, sus hijos que no conocían la escasez, que tenían todo sin esfuerzo. Yo, en cambio, trabajaba con ahínco para que mi hijo tuviera lo que ellos tenían, para que nunca sintiera la falta de nada, para que sus oportunidades fueran ilimitadas, mesmo que as miñas fosen quase nulas y no tivesen oportunidades. Renuncié a una beca de estudios en arquitectura en mi juventud, una oportunidad de oro que me habría permitido construir mis propios edificios, mis propios sueños, pero mis padres se enfermaron, y mi deber, mi corazón, me llamó a cuidarlos, a estar a su lado en sus últimos años, sin dudar.
Puse sus necesidades por encima de las mías, como siempre lo hice. E eu nunca me arrepentí diso. La crianza de Mateo recayó casi enteramente sobre mis hombros, ya que Miguel trabajaba largas horas para mantenernos. Yo era la que se levantaba antes del amanecer, la que preparaba el desayuno, la que lo llevaba a la escuela, la que lo esperaba con la merienda y la tarea lista. Mis días eran un ciclo ininterrumpido de trabajo y cuidado, sin tiempo para mí, sin espacio para mis anhelos, somente para meu filho. Hubo noches en que el cansancio era tan abrumador que me dolía hasta el alma, mis piernas hinchadas, mis manos ásperas, mi mente agotada. Pero la idea de darle a Mateo un futuro mejor, de verlo triunfar, era mi único combustible, a única coisa que me facía seguir enfrente. Ese pensamiento me impulsaba a seguir, a no rendirme, a levantarme cada mañana como un sorriso no rosto, mesmo que por dentro eu sentise moita dor. Recuerdo una vez, Mateo enfermó gravemente y yo pasé noches enteras sin dormir, velando su fiebre, cambiando paños fríos en su frente. No comí, no dormí, solo existía para él. Cuando se recuperó, apenas me dio un gracias, ocupado en jugar con sus amigos, sé más o menos olar en meus ollos. Esa indiferencia temprana fue una señal que, en mi ceguera de madre, preferí ignorar. Cada renuncia personal, cada sacrificio, lo hice con la esperanza de sembrar amor y cosechar gratitud. Creí que el amor de una madre era una inversión segura, que el retorno sería una vejez tranquila, rodeada de afecto y respeto. Mas eu estaba enganada. Quería que mi hijo fuera feliz, que no tuviera que pasar por las penurias que yo viví, que su camino fuera más fácil, más leve. Mas eu non sabía que eu estaba criando un monstruo, un ingrato. Incluso cuando Miguel, mi esposo, me aconsejaba que pensara más en mí, que ahorrara para mi futuro, yo le decía que la mayor riqueza era ver a nuestro hijo realizado. Mi felicidad estaba intrínsecamente ligada a la suya, a su éxito, a su bienestar, mesmo que o meu fose deixado de lado. Me decía a mí misma que todo valdría la pena, que un día Mateo reconocería mis esfuerzos e me daría moito amor de volta. Mis fines de semana no existían. Mientras otras madres descansaban o se divertían, yo usaba ese tiempo para hacer trabajos extras, para costurar más, para limpiar más, para que a Mateo nunca le faltara un capricho, una zapatilla de moda ou un brinquedo que le quería moito. Cada día libre era una oportunidad para generar más recursos para él, e eu facía iso con o maior amor do mundo, sen reclamar. Mi cuerpo lleva las cicatrices de esos años de entrega, dolores crónicos en la espalda, artritis en las manos, el cansancio perpetuo que se instaló en mis huesos, pero esas marcas, para mí, eran medallas de honor, símbolos de un amor materno, inquebrantable que no conocía límites ou barreiras, e que faría todo por él. Y a pesar de todo, nunca esperé un pago, una retribución material. Solo anhelaba un abrazo sincero, una palabra de afecto, el reconocimiento de mi sacrificio. Soñaba con que Mateo me dijera: «Gracias, mamá, por todo lo que hiciste por mí». E iso sería o suficiente para mí, a maior recompensa de todas. Mas esa frase nunca saiu de súa boca. Pero la realidad, como un jarro de agua fría, siempre me despertaba de esos sueños. La indiferencia de Mateo, su egoísmo, y ahora, su furia por unas tarjetas bloqueadas, me mostraron que todo mi esfuerzo había sido, para él, simplemente una obligación, un derecho, algo que eu tiña que facer. Nunca amor, nunca gratitud, nunca unha recompensa, apenas desprezo. Y así, sentada en la soledad de mi casa, con el recuerdo de ese grito en mis oídos, entendí que había llegado el momento de dejar de esperar que él viera mi valor. Era hora de que yo misma lo reconociera, y de que tomara las rédeas de mi propia vida, de meu propio destino, sen depender de ninguén, nen mesmo de meu fillo ingrato. El teléfono, un objeto inerte en mi mano, se sentía pesado, como si llevara el peso de todas las humillaciones pasadas, de cada desprecio disfrazado de olvido, de cada rechazo velado. Las palabras de Mateo: «Vieja, ¿por qué las tarjetas están bloqueadas?», resonaban en mi cabeza, una y otra vez, como un eco cruel que me negaba la paz que tanto anhelaba
y que agora me tiraba o sono e me facía sentir moita dor. Esta no era la primera vez que la indiferencia de mi hijo me hería. Las señales habían estado allí durante años, sutiles al principio, luego cada vez más evidentes, hasta convertirse en un patrón doloroso. Las llamadas escaseaban, y cuando se dignaba a llamar, era siempre para pedir algo. Dinero para un negocio urgente, para un gasto inesperado, para un capricho de Sofía o para un presente para él mismo. Recuerdo una Navidad, la primera sin Miguel. Me sentía especialmente sola y preparé una cena con esmero, con todos los platos que a Mateo le gustaban cuando era niño. Lo invité, con la esperanza de tener un momento familiar. Él llegó tarde, con Sofía, y apenas probó bocado. «Mamá, ¿no hay algo más ligero? Estamos a dieta», dijo Sofía, con una sonrisa forzada, mientras Mateo asentía sin mirarme a los ojos, e meu corazón se partió en 1000 pedazos. Esa noche, mientras recogía la mesa, escuché a Sofía quejarse con Mateo sobre mi antigüedad y mi falta de modernidad. «Tu madre vive en el pasado, Mateo. Deberías hacerla vender esta casa y mudarse a un lugar más pequeño, más fácil de mantener», susurró ella. Mi hijo, en lugar de defenderme, solo respondió con un monosílabo: «Sí, mi amor», y mi corazón se encogió aún más, sintiendo humador profunda. Hubo otro momento, en el cumpleaños de mi nieta mayor, Ana. Yo había tejido con mis propias manos un suéter para ella, con hilos de colores que elegí con cariño. Cuando se lo di, Sofía lo tomó. Lo observó con una mueca de desprecio y dijo: «Ay, su abuela aún teje. Ya no se usa esto, ¿verdad, Ana?» Ana, influenciada por su madre, apenas lo tocó, dejándolo a un lado como si fuera un trapo viejo. La mirada de desprecio de Sofía me dolió más que cualquier palabra, porque ella me humillaban a frente de miña neta. Las frases cortantes de Sofía se volvieron cada vez más frecuentes, siempre con Mateo asintiendo a su lado, como un eco sin voz propia. «Elena, ¿por qué no te compras ropa nueva? Pareces una viejita. O deberías ir al peluquero. Ese peinado te hace ver aún mayor». Eran golpes pequeños, constantes, diseñados para socavar mi autoestima, para hacerme sentir que mi existencia era una carga, un peso para éles. La desvalorización no era solo privada. Una vez, en un evento familiar de los padres de Sofía, Mateo me presentó como mi madre, que ya está un poco delicada de salud. Delicada. Era una forma de excusar mi presencia, de justificar mi vejez, de hacerme sentir que era un objeto frágil, cuasi inválido, que requería cuidado. La vergüenza me invadió, mas eu tive que me controlar, engolir o choro e continuar como un sorriso no rosto. Las visitas eran cada vez más esporádicas, siempre con un propósito económico. Nunca venían a compartir una comida, a charlar, a preguntar cómo me sentía. Era siempre un «Mamá, necesito que me prestes esto», o «Mamá, ¿tienes algo de dinero para ayudarme con una inversión?» ou «Mamá, você tem algún dineiro para me emprestar? Eu juro que vou te pagar». E eu sempre caía nessa, e nunca via o dinheiro de volta. Mi dolor se intensificaba con cada rechazo, con cada puerta cerrada en mi cara, con cada silencio. Me sentía como un mueble viejo en un rincón, olvidado, sin utilidad, esperando ser desechado. La soledad se hacía más profunda, el vacío más grande, y las lágrimas se volvieron mis compañeras silenciosas en las noches largas y frías. Pero lo que más me dolía era la falta de reconocimiento por todo lo que había hecho. Era como si mi vida de sacrificios no hubiera existido, como si mis esfuerzos fueran invisibles. Para ellos, yo era solo la vieja que tenía que cumplir con sus obligaciones y que se esperaba iso de min, e máis nada. La humillación del llamado de Mateo por las tarjetas bloqueadas fue la gota que colmó el vaso. Fue tan público, tan descarado, que ya no pude ignorar la verdad. No era un error, no era una excepción. Era la culminación de años de desprecio, de una relación podrida por la avaricia y el egoísmo. Una relación tóxica que me estaba matando por dentro. Y eu non aguantaba más. Esa tarde, después de colgar, me miré en el espejo. Mis ojos, antes llenos de una tristeza resignada, ahora reflejaban una chispa de fuego. La voz de mi corazón
que había estado silenciada por tanto tiempo, comenzó a gritar. Ya no era una vieja indefensa. Era Elena Rodríguez, una mujer con dignidad y con una nova força crescendo en meu peito, que eu jamás había sentido antes. La imagen de mi hijo, que siempre había sido mi motor, se desdibujó, transformándose en una figura irreconocible, un extraño movido por la codicia. Esa noche, mi almohada no solo absorbió lágrimas, sino también la promesa silenciosa de que las cosas iban a cambiar, de que yo iba a cambiar. Él se arrependería. Y en medio de ese torbellino de emociones, mientras la indignación se mezclaba con la determinación, una voz dentro de mí susurró: «Esto no puede seguir así. Tu dolor es real, pero tu fuerza también lo es». Y fue entonces que una pequeña semilla de esperanza, nacida del dolor más profundo, comenzó a germinar. Si alguna vez sentiste esa humillación, esa invisibilidad o esa profunda tristeza que parece no tener fin, te invito a suscribirte al canal, a darle like a este video y a activar la campanita. Tu apoyo me ayuda a saber que no estoy sola y que hay personas que valoran las historias de dignidad y superación. Tu like es un abrazo al alma, un consuelo en medio de la tormenta que estoy viviendo. E me fa sentir menos sozinha y que estou no camiño certo y que posso sim ter una nova vida. Esa noche, el dolor de la humillación se mezcló con una claridad inusitada. Algo dentro de mí, una pequeña chispa que creí extinta, se encendió. Dejé de ser la Elena que pedía migajas de amor y respeto. Me convertí en la Elena que exigía su dignidad. La decisión fue silenciosa, pero rotunda. Ya no rogaría afecto. No toleraría más el desprecio. E así, eu mudaría a miña vida. No hubo gritos, ni lágrimas, solo una calma helada. Una resolución férrea que se apoderó de cada fibra de mi ser. Me levanté de la silla. Mi cuerpo, antes encorvado por el peso de la tristeza, se enderezó. Mis ojos, opacos por el llanto, ahora brillaban con una luz nueva, una determinación que nunca antes había sentido, y que me hacía sentir viva nuevamente. Mi mente, que por tanto tiempo había estado nublada por la pena, comenzó a funcionar con una lucidez sorprendente. Recordé las palabras de Miguel, mi esposo, en sus últimos días, sus consejos sobre el futuro, sus preocupaciones por mi bienestar cuando él ya no estuviera. En ese momento, sus palabras cobraron un nuevo sentido, una nova força, e parecíame estarme guiando para un nuevo camino. Dejé de mirar mi pasado con nostalgia y autocompasión. Empecé a verlo como una fuente de fortaleza, de lecciones aprendidas. Cada sacrificio, cada desilusión, no fueron en vano si me habían traído a este punto de quiebre, a esta epifanía, onde eu podería mudar completamente a miña vida. Había acumulado sabiduría a lo largo de los años, y era hora de usarla para meu propio ben, para o meu propio futuro. La soledad de mi casa, que antes me oprimía, ahora se sentía como un santuario, un refugio donde podía planificar, reflexionar y comenzar mi silenciosa revolución. No necesitaba a Mateo, ni a Sofía. Me tenía a mí misma, y eso era más que suficiente para recomenzar, para me reerguer e me tornar una nova muller. Empecé a recordar detalles, conversaciones inconclusas con Miguel, sus gestos, sus advertencias veladas sobre la ambición de Mateo y el interés de Sofía. Era como si su voz, desde el más allá, me estuviera guiando, dándome la fuerza y la dirección que necesitaba para mudar completamente y recomenzar do cero a miña vida. Esa noche no pude dormir, pero no por la pena, sino por la excitación de una nueva posibilidad, por la adrenalina de un plan que comenzaba a gestarse en mi mente. Sentí un poder naciendo en mí, una fuerza que había estado dormida durante años, esperando el momento adecuado para despertar. E eu podía sentir iso en cada célula do meu corpo. La vieja que Mateo creía conocer, la mujer frágil y dependiente, había muerto en ese preciso instante en que escuché su grito de desprecio. En su lugar, emergía una nueva Elena, decidida, astuta y lista para reclamar lo que por derecho le pertenecía. E agora eu estaba máis forte do que nunca, máis determinada. La indignación se transformó en motor, la tristeza en estrategia.
Mi corazón, que antes latía con dolor, ahora lo hacía con la cadencia de una guerrera silenciosa. La humillación se convertiría en la base de mi victoria. E él se arrependería amargamente de todo o que me fez. Si mi historia resuena contigo, si sientes que la dignidad es un tesoro inquebrantable, ayúdame a darle voz a este tipo de relatos. Suscríbete al canal, activa el modo de notificaciones y comparte. Cada nueva inscripción es un eco de que no estamos solas y que nuestras historias merecen ser contadas y que existen mujeres fortes que pueden mudar o rumbo de sus vidas. El secreto, aquel que Miguel había custodiado con tanto celo, no era una simple carta o un testamento común. Era un complejo entramado de inversiones y propiedades, un verdadero tesoro oculto que él, con su aguda visión para los negocios, había construido en silencio, siempre pensando en mi futuro y en protegerme de las garras de la ambición. Él desconfiaba de Mateo y Sofía, y por eso, él le fes todo eso. Miguel, un hombre de pocas palabras pero de gran previsión, había invertido discretamente en tierras y negocios inmobiliarios, sin que nadie, ni siquiera yo, lo supiera a fondo. Su justificación era simple y poderosa. Quería asegurar mi bienestar y castigar la ingratitud de Mateo si ésta llegaba a materializarse, como finalmente ocurrió. Poco antes de su partida, en un momento de lucidez y profunda ternura, Miguel me entregó una pequeña caja fuerte digital. «Aquí está tu futuro, Elena», me dijo con voz débil, «y la verdad que te liberará». Dentro, encontré no solo un testamento secreto que me designaba como única heredera universal de todos sus bienes, sino también documentos de sociedades en empresas de exportación. La vieja, que Mateo y Sofía despreciaban, aquella que creían ingenua y desvalida, era ahora la legítima propietaria de las escrituras de 2 valiosas propiedades comerciales en el centro de la ciudad. Bienes que, sin que ellos lo supieran, generaban ingresos considerables. Mi esposo había sido un verdadero estratega. Además, tenía el control de una cuenta bancaria internacional robusta, con fondos que superaban cualquier expectativa, y acciones mayoritarias en una pequeña, pero lucrativa, empresa de importación de aceites, llamada Oro Líquido, de la cual yo nunca tuve conocimiento de su existencia. Miguel había creado un imperio discreto, un respaldo financiero que me permitía vivir con holgura, sin depender de nadie. Me lo había ocultado para protegerme de la avaricia, para que nadie se acercara a mí por interés, y solo ahora comprendía la magnitud de su amor y su sabiduría. Los documentos incluían detalles sobre los movimientos de capital, los contratos de arrendamiento de las propiedades comerciales y las estrategias de inversión a largo plazo que él había diseñado. Era un mapa detallado hacia la libertad financiera, un regalo póstumo de su amor incondicional, una verdadera heranza. La empresa de aceites, aunque no era una multinacional, operaba con una eficiencia admirable y sus productos eran altamente valorados en el mercado. Miguel había cultivado esa sociedad con paciencia, invirtiendo años de esfuerzo y dinero para que creciera lejos de las miradas curiosas. En el testamento, Miguel dejó explícito que Mateo solo tendría acceso a una pequeña parte de su fortuna, y solo bajo ciertas condiciones de comportamiento y respeto hacia mí. Su intención era clara: recompensar mi lealtad y mi sacrificio, y castigar la ingratitud de nuestro hijo. Esa noche, sosteniendo los papeles en mis manos, sentí la presencia de Miguel a mi lado, un consuelo silencioso que me infundía valor. Él siempre había sido mi pilar, y aún después de su partida, seguía siéndolo, guiándome desde el más allá, para que eu non fose enganada por meu fillo. La revelación de este secreto no solo me dio un poder material, sino también una fuerza interior inquebrantable. La tristeza se disipó, dejando espacio para una determinación férrea. La vieja había muerto, y de sus cenizas nacía una nueva Elena, empoderada y lista para reescribir su historia. Con una determinación renovada y el eco de las palabras de Miguel, aún en mi mente, no perdí un instante. El primer paso fue buscar a la doctora Isabela Flores, una abogada de renombre en la ciudad, a quien conocía por ser una antigua amiga de la familia y una mujer de absoluta confianza. La había visto en algunas reuniones sociales
y su reputación de discreción y competencia me daban la seguridad que necesitaba en este momento de mi vida. La cité en un café discreto, lejos de miradas indiscretas, y le expuse mi situación con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Le entregué la caja fuerte digital, el testamento de Miguel y todos los documentos que había descubierto. La doctora Flores, una mujer elegante de unos 50 años, escuchó atentamente cada palabra, sus ojos denotando una mezcla de profesionalismo y genuina empatía. «Elena, esto es extraordinario», dijo la doctora Flores, después de revisar los documentos. «Miguel era un hombre muy astuto. Ha asegurado su futuro de una manera que pocos logran y ha protegido a usted de la ingratitud de su hijo de una forma muy inteligente. Su voz, firme y segura, me infundió una confianza aún mayor, y eu sentía que estaba no camiño certo. En sigilo absoluto, iniciamos el proceso de transferencia de todos los bienes a mi nombre. La primera medida fue revocar cualquier procuración anterior que Mateo pudiera tener sobre mis cuentas o propiedades. La doctora Flores se encargó de todos los trámites legales, moviéndose con una eficiencia que me dejó impresionada. Eu podía ver o cuán competente ela era. Bloqueamos el acceso de Mateo a todos los recursos que él consideraba suyos por derecho, incluyendo las cuentas bancarias de las cuales retiraba dinero sin mi consentimiento. La doctora Flores se aseguró de que cada paso estuviera blindado legalmente para evitar cualquier objeción o artimaña por parte de mi hijo y su esposa. Luego procedimos con la adquisición del control legal de la empresa de aceites Oro Líquido. Me convertí en la accionista mayoritaria, con plenos poderes para tomar decisiones y gestionar sus operaciones. La idea de ser dueña de un negocio, de repente, me llenó de una energía insospechada, una nueva pasión que creía haber perdido para siempre, mas que renacía en mí. La doctora Flores me guió en cada paso, explicándome los términos legales, las implicaciones de cada decisión. Su profesionalismo me dio la certeza de que estaba en las mejores manos y que mi venganza, miña revanche, sería feita da forma máis inteligente e silenciosa posible, sen levantar suspeitas. En medio de todo esto quise reconectar con mi pasado, con los orígenes de mi fuerza. Organicé una visita a la antigua casa de campo donde Miguel y yo pasamos los primeros años de casados, un lugar lleno de recuerdos y promesas. La doctora Flores me acompañó, entendiendo la importancia emocional de ese momento. Allí, entre viejos muebles cubiertos con sábanas blancas, encontré una caja empolvada llena de fotografías y cartas. Fotos de Miguel joven, con su mirada soñadora, cartas donde me profesaba su amor y su deseo de protegerme siempre. Esos recuerdos, esas palabras de un amor puro, reforzaron mi decisión. «Haré esto por ti, Miguel», susurré, mientras las lágrimas, esta vez de gratitud y no de dolor, rodaban por mis mejillas. «Y lo haré por mí, por la dignidad que me arrebataron». E eu me sentia mais forte do que nunca, mais determinada a seguir em frente. Cada acción estratégica que tomaba, cada documento que firmaba, era un paso hacia mi emancipación. La vieja sumisa se desvanecía, dando lugar a una mujer inteligente, digna, que había aprendido a moverse en las sombras, preparando su gran jugada. La espera sería larga, pero la recompensa, sabía, sería inmensa, e él iríase a arrepender amargamente de todo o que fez. Mis decisiones, aunque silenciosas, eran un grito de guerra, eran la prueba de que, incluso en la vejez, la mente puede ser tan afilada como una espada y la voluntad tan inquebrantable como una montaña. Mateo y Sofía no sabían lo que se les venía encima. No tiñan a menor idea da bomba que estaba prestes a explodir y os pegaría de sorpresa. Mientras Mateo y Sofía seguían inmersos en su mundo de apariencias y gastos desmedidos, creyéndome frágil y vulnerable, yo vivía una vida doble, secreta, forjando mi fortaleza en silencio. Para ellos, yo era la vieja, enlutada, consumida por el duelo, que apenas salía de su casa y que siempre estaba lá para ofrecer dinero. No imaginaban la tempestad que se gestaba. Cada mañana, después de su partida al trabajo o a sus compromisos sociales, yo me dedicaba a aprender,
a entender el mundo de los negocios. Leía libros de finanzas, artículos sobre importación y exportación, y pasaba horas investigando sobre el mercado de aceites, el nuevo mundo que Miguel me había revelado y que agora eu estaba descubrindo, me sentindo máis experta. Mi casa, antes un lugar de tristeza, se transformó en mi cuartel general. Desde allí, con la ayuda de la doctora Flores, coordinaba reuniones virtuales con los gerentes de Oro Líquido, aprendiendo sobre la operación de la empresa, sus desafíos y sus oportunidades. Mi mente, que creía oxidada por los años, se sentía más ágil y perspicaz que nunca. Me matriculé en un curso en línea de administración básica, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo. Disfrutaba cada clase, cada concepto nuevo, cada desafío. La sensación de aprender, de expandir mis conocimientos, me llenaba de una energía vital que me hacía sentir joven de nuevo. E eu estaba amando todo iso. Mientras ellos creían que yo me consumía en mi soledad, yo me reconectaba con antiguas amigas que había descuidado por mi dedicación a Mateo. Ellas, sorprendidas por mi nueva actitud, se convirtieron en mi círculo de apoyo, ofreciéndome risas, consejos y una compañía sincera que no encontraba en mi propia familia. Cambié mi guardarropa, optando por colores más vivos, por prendas que reflejaran mi nueva actitud, mi renacimiento. Dejé de usar los tonos oscuros del luto y elegí atuendos que me hacían sentir fuerte, confiada, como la mujer que Miguel siempre supo que era, más que eu novia. Empecé a cuidar mi alimentación, a caminar por las mañanas, a meditar. Mi cuerpo, antes adolorido por los años de esfuerzo, comenzó a responder. Sentía más ligera, con más vitalidad. Era una transformación integral, mental, emocional y física. Eu estaba amando o proceso. Mateo me llamaba de vez en cuando con el mismo tono impaciente de siempre, preguntando si había solucionado lo de las tarjetas. Yo, con una voz calmada, le decía que estaba en ello, sin darle mayores detalles, disfrutando de su frustración, porque él non sabía o que estaba acontecendo. Esta vida doble, este juego de apariencias, era mi pequeña venganza, silenciosa. Ver la ceguera de Mateo y Sofía, su arrogancia, su confianza en mi supuesta debilidad, me daba la fuerza necesaria para seguir adelante, preparando el terreno para el gran momento, o tan esperado momento, que sería una virada de chave para eles. Mientras ellos se pavoneaban, ignorantes de la tormenta que se avecinaba, yo me convertía en la arquitecta de mi propio destino, la dueña de mi presente y de mi futuro. Y la venganza silenciosa me traía un gusto de victoria que jamás había sentido. El momento del confronto llegó de forma inesperada para Mateo y Sofía, aunque para mí, cada segundo había sido cuidadosamente planeado. Recibí una llamada de Mateo, su voz teñida de pánico, algo que rara vez escuchaba. «Mamá, los bancos me dicen que mis cuentas están congeladas. ¿Sabes algo de esto?», inquirió, con un tono que denotaba desesperación y un atisbo de incredulidad, pois él jamás imaginaría iso. Con una calma que lo descolocó por completo, le pedí que viniera a mi casa esa misma tarde, junto con Sofía. «Tenemos que hablar de algo importante», le dije manteniendo mi voz firme, sin dejar traslucir la emoción que bullía en mi interior. Supe, por el silencio que siguió, que la seriedad de mi tono lo había inquietado e que él estaba con medo do que eu iría falar. Cuando llegaron, Sofía, como siempre, intentó dominar la situación con su arrogancia habitual. «Elena, ¿qué tonterías son estas? Mateo está perdiendo negocios importantes por tus caprichos», espetó, cruzándose de brazos, con una mirada de desdén que intentaba intimidarme, mas que agora no me atingía en nada. Eu estaba máis forte. Yo, sentada en la sala, con la doctora Isabela Flores a mi lado, las observé con una serenidad que parecía desarmarlo. En mi mesa de centro, cuidadosamente ordenados, reposaban los documentos que cambiarían para siempre la dinámica de nuestra relación. Las escrituras, los certificados de acciones, los informes bancarios, todo o que probaba a miña inocencia e o meu poder. «Caprichos no, Sofía», respondí con voz clara y pausada, sintiendo una fuerza brotar de lo más profundo de mi ser. «Justicia. Es lo que estamos a punto de discutir.
La mención de justicia hizo que Mateo palideciera ligeramente, mientras Sofía fruncía el ceño, inquieta por mi inusual confianza, porque ella jamás había visto eso en mí. La doctora Flores, con su profesionalismo impecable, tomó la palabra. Señor Mateo, señora Sofía, la señora Elena Rodríguez es la legítima heredera de todos los bienes de su difunto esposo, el señor Miguel Rodríguez. Todo ha sido legalmente transferido a su nombre. Cada palabra de la abogada era un golpe, un martillo que demolía sus castillos de arena. Eles ficaban máis chocados a cada palabra que ela falaba. Mateo intentó interrumpir, su voz cargada de incredulidad. «¿Qué tonterías estás diciendo, mamá? Esa fortuna era de mi padre, y por ende, mía». Sofía lo secundó, con un grito estridente. «Esto es una locura, una traición. No puedes hacer esto, Elena». Yo los dejé hablar, observando sus rostros distorsionados por la rabia y el desconcierto. Sentía un placer enorme en ver o desespero deles. Con una sonrisa apenas perceptible, la doctora Flores les presentó los documentos, uno por uno. «Aquí está el testamento original, debidamente registrado. Aquí las escrituras de las propiedades comerciales. Y aquí los comprobantes de la cuenta internacional y las acciones de la empresa Oro Líquido, todo a nombre de la señora Elena». La realidad los golpeó con una fuerza abrumadora. Eles no tenían cómo refutar. El silencio se instaló en la sala, pesado, cargado de la incredulidad y el pánico de mis interlocutores. Mateo y Sofía se miraron el uno al otro, sus ojos reflejando la misma desesperación. La mujer que creían manipular, la vieja, a la que despreciaban, se había revelado como una fuerza imparable. Eles jamás imaginarían iso. Ese era o meu mayor triunfo. Y en ese instante supe que la victoria no era solo material. Era una victoria de la dignidad, de la justicia, de una madre que se había cansado de ser pisoteada y finalmente tomó as rédeas de su propia vida. La confrontación había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban e serían dolorosas para eles, y eu estaba pronta para iso. Y no iría me arrepender de nada. El silencio en la sala se hizo insoportable, solo roto por la respiración agitada de Mateo y el jadeo de Sofía. Sus rostros, antes arrogantes, ahora estaban transfigurados por el shock y la desesperación. La noticia de que yo, la vieja, que creían controlada, era la dueña de la fortuna de Miguel, los había golpeado como un rayo en cielo despejado. Eles no sabíamos qué hacer. «Esto es una farsa, una trampa», gritó Sofía, con la voz quebrada por la ira. «No puedes dejarnos sin nada, Elena. Mateo es tu hijo». Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora me suplicaban, un cambio que me dio una amarga satisfacción. Pero su súplica no me conmovió en nada. Mateo, pálido y sudoroso, intentó acercarse a mí, su voz apenas un susurro. «Mamá, por favor, no hagas esto. No podemos perder todo». El brillo de sus ojos ya no era de avaricia, sino de un miedo profundo, de la comprensión de que su mundo, construido sobre mis espaldas, se desmoronaba. «Las tarjetas están bloqueadas, hijo», le dije, mi voz firme, sin atisbo de la dulzura de antaño, «porque la vieja, que tanto desprecias, decidió que esos recursos no están para sustentar tu ingratitud, ni la de tu esposa. No te mereces nada de esto». Mis palabras fueron un golpe final, una sentencia que sellaba su destino. La doctora Flores, imperturbable, continuó con los detalles legales. «A partir de hoy, la residencia que ocupan, a nombre del señor Miguel, pasará a ser propiedad exclusiva de la señora Elena. Tienen un plazo de 30 días para desalojarla». La noticia del desalojo los dejó atónitos. Se'm reazó alguna. «¿Desalojo?», exclamó Mateo, su voz subiendo de tono. «Pero si esa es mi casa, la casa donde crecieron mis hijos». Sofía se llevó las manos a la boca, sus ojos desorbitados, dándose cuenta de la magnitud de lo que estaban perdiendo, de que no tenían más onde morar. «La propiedad fue legada a la señora Elena en su totalidad», aclaró la abogada, mostrando los documentos de propiedad y el testamento de Miguel. «Y ella, en su derecho, ha decidido recuperarla para su uso personal. Lamentamos las molestias, pero es un procedimiento legal.
No había nada que eles pudesen facer. La herencia que ellos daban por sentada como suya se esfumaba ante sus ojos. Las propiedades, las cuentas, las acciones de la empresa, todo lo que habían codiciado, ahora estaba bajo mi control absoluto. La humillación pública era su castigo por años de desprecio silencioso. Sofía, incapaz de contenerse, intentó una última jugada. «Esto es un abuso de poder. Le diremos a todos lo que estás haciendo. Elena, tu reputación se arruinará». Yo sonreí con desdén. Su amenaza ya no tenía ningún efecto sobre mí. Eu estaba acima de todo iso. «Mi reputación está intacta, Sofía», respondí con calma. La suya, en cambio, está a punto de ser expuesta. ¿Creen que la gente aplaudirá su ambición desmedida y su ingratitud? La verdad siempre sale a la luz. Su rostro se descompuso aún más. En ese momento, la dinámica de poder se invirtió por completo. Yo, la vieja, sumisa, imponía las condiciones. Cualquier contacto con mis nietos será mediado por la doctora Flores, les dije. Mi voz implacable. Y solo si demuestran un arrepentimiento genuino y un respeto que hasta ahora no han tenido. Esa era a miña condición para eles. Vi la desesperación en sus ojos, el entendimiento de que habían perdido no solo una fortuna, sino también mi perdón y mi afecto. El corte de lazos era definitivo, una herida que ellos mismos habían causado con su egoísmo y desdén, e que agora terían que viver con más consecuencias. Mateo, derrotado, bajó la cabeza. Sofía, con lágrimas de rabia, salió corriendo de la casa. Yo me quedé allí, observando la partida de mi hijo, sin sentir dolor, solo una profunda sensación de justicia. La batalla había terminado, y yo era la vencedora, e eles jamás irían me humillar nuevamente. La fuerza que había estado construyendo en secreto finalmente se manifestaba, transformándome en la líder de mi propia vida. Había recuperado mi dignidad, mi voz y el control de mi destino. La dulce venganza, la justicia emocional, era mucho más gratificante que cualquier tesoro material, y eu estaba feliz por ter tido coraje de ir a teu fin. Después de la confrontación, mi vida dio un giro de 180 grados, una metamorfosis que ni yo misma habría imaginado. La casa de Mateo y Sofía, que ahora era mía legalmente, la puse en venta de inmediato. Sus muebles, sus objetos, todo aquello que una vez representó su opulencia y su desprecio, fue desalojado. Y cada caja que salía me liberaba de un peso invisible, de una carga emocional que había cargado por muchos años. Me mudé a un lujoso apartamento con vistas al mar, un lugar que no solo era hermoso, sino que representaba mi independencia, mi nueva vida. Las olas, con su ir y venir constante, se convirtieron en la banda sonora de mi paz, cada amanecer y cada atardecer, pintando cuadros de esperanza en el horizonte. Era el hogar que Miguel y yo siempre soñamos, un lugar para descansar y disfrutar la vida. Mas él non teve tempo para iso. Por primera vez en mi vida, me permití viajar. Recorrí los lugares que siempre anhelé, las callejuelas de Toledo, las playas de Santorini, los campos de lavanda en la Provenza. Cada destino era un capítulo nuevo en mi libro de vida, una experiencia que atesoraba con una gratitud inmensa, y eu me sentía más viva do que nunca, más feliz. No olvidé de dónde venía ni los sacrificios que había hecho. Parte de mi fortuna, esa que Miguel había forjado con tanto amor, la destiné a crear una fundación para apoyar a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad, aquellas que, como yo, habían sido olvidadas o maltratadas por sus propias familias, pois elas merecían unha segunda chance, así como eu tive. La fundación, llamada Dignidad para Ellas, se convirtió en mi nuevo propósito. Trabajaba en ella con pasión, viendo cómo cada vida que tocábamos se transformaba, cómo la esperanza regresaba a los ojos de esas mujeres. Era mi forma de honrar a Miguel y a todas las Helenas que no tuvieron voz, mas que eu daría voz a elas. Mateo y Sofía intentaron contactarme varias veces, sus voces ahora teñidas de arrepentimiento y de una súplica desesperada. Pero yo, con la doctora Flores como mi escudo, mantuve la distancia. Mis nietos, sin embargo, comenzaron a buscarme por su cuenta, curiosos,
extrañando a la abuela que de repente se había vuelto inalcanzable. Mas eu sabía que eles non tiñan culpa de nada. La verdadera riqueza, aprendí, no reside en el dinero, sino en la dignidad, en el amor propio, en la capacidad de perdonarse a una misma por haber permitido el maltrato y en la valentía de levantarse después de la caída. La justicia emocional, a veces, es más valiosa que cualquier fortuna, y eu me sentía completa, realizada. Helena, ahora libre de las cadenas del pasado y de las expectativas ajenas, encontró en sí misma una serenidad que nunca antes había conocido, mas que agora a acompañaba en todos os momentos de súa vida. Cada día era un lienzo en blanco para pintar nuevas aventuras, para explorar pasiones olvidadas y para vivir plenamente, sin arrepentimientos. Su apartamento con vista al mar se convirtió en su refugio, un santuario de paz, donde las olas le susurraban historias de libertad y renovación, onde ela podería viver feliz para sempre. Las mañanas las dedicaba a meditar, a conectar con su interior y a disfrutar del silencio que antes la atormentaba y que agora era seu maior aliado. La fortuna de Miguel no solo le brindó independencia económica, sino también la oportunidad de dejar un legado de amor y apoyo a otras mujeres. La Fundación Dignidad para ellas florecía, transformando vidas y ofreciendo un rayo de esperanza a quienes se sentían invisibles. Helena se convirtió en un faro, un testimonio viviente de que la fuerza interior de una mujer es inquebrantable, capaz de superar la traición y de renacer de las cenizas y de inspirar a otras mujeres. Su historia, la historia de una vieja subestimada que reclamó su poder, resonaba en cada rincón de la ciudad, un eco de empoderamiento que inspiraba a muchas. Y, mientras observaba el sol ponerse sobre el océano, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, Helena sonrió. No era una sonrisa de triunfo, sino de profunda paz, de la satisfacción de haber honrado su propia verdad. La dignidad no se compra, se conquista, y la suya, forjada en el fuego de la traición y el renacimiento, era un tesoro que nadie, absolutamente nadie, podría arrebatarle jamás. Si esta historia te ha movido y te ha recordado el valor inquebrantable de la dignidad, te animo a dejar un comentario. Cuéntame qué parte de la historia te impactó más y qué lección te llevas. Tu voz enriquece nuestra comunidad y me motiva a seguir compartiendo estas poderosas narrativas.